Bienvenido una vez más desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. El tema de hoy es el estrés en el lugar de trabajo. Vamos a ver las diferentes posiciones y conceptualizaciones que se han elaborado en torno al estrés, los moderadores del estrés, aquellas cosas que hacen que los trabajadores se sientan más o menos estresados, la participación de los factores que no se encuentran dentro del entorno laboral para generar estrés. Vamos a ver en detalle las estrategias que se utilizan para mitigar la aparición del estrés de manera organizacional y también de manera individual. Veamos. Comencemos por indicar qué significa el estrés desde una persona común y corriente y desde la visión científica. Bueno, desde una persona común y corriente, el estrés simplemente lo va a expresar como sentirse tenso, ansioso o preocupado. O sea, cuando la gente dice me siento preocupado por tal o cual cosa, es un indicador de que se siente estresado. Ahora bien, desde el punto de vista de la ciencia, entonces, tales sentimientos que expresan las personas como sentirse tenso, ansioso o preocupado, no son más que manifestaciones de la experiencia del estrés, o sea, una respuesta programada que es compleja a su vez ante una amenaza que él percibe y que puede tener resultados positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que esos sentimientos se conviertan en preocupaciones para las personas o produzcan en él algún efecto negativo, él tiene que percibirlo como amenazante. Esa sería la clave desde la perspectiva científica. O sea, si una situación o una persona o un objeto, lo que fuera, no lo percibe como amenazante, no lo decodifica como amenazante, entonces no estaríamos frente a una situación de estrés. Bien, el estrés, ¿cómo podemos clasificarlo? Bueno, hay dos categorías para clasificar el estrés. Primero, el estrés como estímulo y luego el estrés como una respuesta. Como estímulo es más bien una característica o un evento que puede resultar en una consecuencia perjudicial para el sujeto. O sea, desde esta perspectiva se va a conceptualizar desde la física, ¿verdad? Y ahí se puede ver, bueno, el estrés, que ellos lo refieren más bien a una fuerza externa que se aplica a un objeto. Por ejemplo, la viga de un puente, ¿verdad? La respuesta es tensión, o sea, la tensión que se aplica a la viga de un puente, entonces tensa, ¿verdad? ¿Qué es el impacto que la fuerza tiene sobre la viga? O sea, y se tensa, bueno, se tensa demasiado, se puede romper. O sea, es un estímulo. En este estímulo es la fuerza que se aplica sobre la viga y se va a tensar. Entonces, aquí el estrés se asume como un estímulo sobre algo o frente a alguien. Ahora bien, como respuesta a un estímulo, es un factor. Hay que verlo como un factor o un rasgo, ¿verdad? Ante un evento o una situación que puede ser definido por el individuo como amenazante, ¿verdad? O sea, él lo define y entonces va a responder a esto. De manera que el estrés se puede definir entonces como una respuesta, más bien como una respuesta adaptativa, que es mediada por diferencias individuales y que es consecuencia de cualquier acción, situación o evento que impone una demanda especial del individuo o de la persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ante el estímulo el sujeto va a dar una respuesta de adaptación, y esto, claro está, va a depender entonces de cada sujeto, porque no todos se responden de la misma manera ante el mismo evento. O sea, lo que puede ser un evento estresante para un sujeto A no lo es igual para un sujeto B. Ahora, el sujeto da una respuesta ante el estímulo de adaptación, o de lo contrario se compleja, y si se complejiza, entonces se prolonga la situación estresante. En este último contexto, esta última categoría que hemos indicado del estrés como respuesta ante un estímulo, es importante entender que este es el resultado de tratar con algo que requiere demandas especiales del individuo. O sea, esta situación es inusual, es amenazante en términos físicos o psicológicamente, o indudablemente esto representa un conjunto, podemos decir, inusual de experiencia, o sea, que no está acostumbrado a ello. Lo podríamos ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, por la redundancia, comenzar una nueva asignación laboral en una empresa distinta o en una provincia distinta. Eso puede ser muy amenazante para un nuevo supervisor, o para un empleado, o para un administrador.
¿verdad? Ahora bien, no ser en absoluto amenazante para otro individuo con la misma función. Fíjense que es importante siempre cómo el individuo percibe la realidad. La psicología es importante entender cómo la gente percibe el hecho que está haciendo algún efecto en su conducta. O sea, que hay que ver el contexto en el cual se encuentra el individuo, porque lo que yo no percibo como amenazante es probable que usted lo esté percibiendo como amenazante, y eso me puede a mí o no generar estrés. De ahí la importancia entonces cuando planteamos, analizamos el estrés, ver el contexto en el cual se encuentra el sujeto. Para que una situación o evento se considere estresante, debe ser percibido por el individuo como una fuente de amenaza, o un reto, o un daño hacia su persona de manera particular. Si él no lo concibe como tal, entonces no va a ser amenazante. O sea, claro, lo puede concebir en una u otra dirección, o como buena o como no, o como malo, para que se potencialice como una condición de estrés. Ahora bien, se han identificado fundamentalmente 3 factores que pueden provocar en algún momento una condición de estrés, o sea que son probables que generen una condición de estrés en un individuo. Recuerden que esta probabilidad va a depender de las diferencias individuales y de cómo cada individuo perciba si es amenazante o no. Y se han identificado pues entonces la importancia, la incertidumbre y la duración. Veámonos cada uno de ellos. ¿Qué tanto valora un individuo un evento? Entonces, el nivel de valoración que le dé puede ser generador o no de estrés. Vamos a suponer que un individuo enfrenta un despido laboral. Entonces, cuanto más significativo sea para este individuo tal despido, entonces es más probable que el mismo resulte estresante. Ahora bien, si el mismo sujeto espera que el despido sea entonces seguido de un tiempo muy prolongado sin obtener trabajo, es bastante probable entonces que lo vea como un evento más importante que si tiene entonces asegurado un empleo de manera inmediata. Fíjense que va a depender entonces de la importancia que le dé el evento para que sea un generador de estrés. De lo contrario no va a ser así. Si para el bueno él quiere ser despedido porque él quiere cambiar de empleo, bueno, o quiere quedarse desempleado, entonces no va a ser generador del estrés, porque recuerde que miran entonces las diferencias individuales. Asimismo entra la incertidumbre, o sea, la falta de claridad acerca de lo que va a suceder. Si tenemos claro qué va a suceder, por ejemplo, en el caso anterior del despido, entonces, bueno, es menos probable que genere una condición de estrés, ya que para algunas personas los rumores, entonces, por ejemplo, del despido, un despido que es inminente, que se va a dar, pueden ser mucho más estresantes que saber de seguro que ya, mira, te vamos a despedir el día 5 o el día 3 del mes próximo. En el último caso, o sea, en el caso de que tú sabes que te van a despedir, entonces el sujeto puede hacer planes para enfrentar la situación, ya puede organizarse y saber qué va a hacer el mismo día o después del día o los días subsiguientes. Pero que con frecuencia, cuando no se sabe qué va a ocurrir, entonces se impone una demanda mayor al individuo que va a enfrentar la situación, o sea, el individuo que se fue opuesto al rumor, por ejemplo, porque él no sabe qué va a ocurrir. Entonces, ese hecho de no saber, de tener que enfrentarse a lo desconocido, genera estrés. Si ya sabemos qué va a ocurrir, entonces no es que no se manifieste una condición de estrés, pero se va a manifestar en menor grado. Un punto crucial, al igual que los otros dos factores que son bastante probables que generen estrés en un individuo, tenemos aquí entonces la duración. O sea, este es un factor muy importante. Bueno, porque cuanto más tiempo un individuo enfrenta una demanda que para él es especial, es importante o no lo es, entonces más estresante será la duración del estrés. O sea, recibir por ejemplo una asignación laboral que uno no quiere, ¿verdad? Pero que solo va a durar un día, o puede ser entonces medianamente estresante o molesto. Ahora, mientras nos dan una asignación y esa asignación que uno no quiere va a recibir 6 meses, entonces mayor va a ser la cantidad de estrés a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. La importancia es muy importante porque eso decide qué tan rápido nosotros vamos a salir de la condición estresante. Y es que con esto de la duración interviene entonces
lo siguiente. Bueno, el tiempo puede ser largo o puede ser corto. Bueno, si el tiempo es corto, entonces le llamamos al tipo de estrés agudo. O sea, quiere decir que el estrés puede durar unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, es un estrés agudo. Que bueno, que puede ser igualmente intenso. Ahora bien, si es por lo contrario y el estrés va a durar mucho, entonces el estrés le vamos a denominar estrés crónico. O sea, este estrés puede durar ya, estamos hablando de meses, estamos hablando ya de semanas y hasta de años. O sea, el individuo se está enfrentando a una situación que genera mucho estrés, y ese estrés crónico entonces le puede complicar su estado de salud, tanto físico, tanto fisiológico como psicológico, y en consecuencia el comportamiento y la interacción con los demás. Entonces fíjense que estos tres factores son importantes como factores probabilísticos que generen estrés. Usted me entiende, la importancia, la duración y la incertidumbre. En la medida que el individuo perciba como importante, en la medida que el individuo sepa o no sepa lo que va a ocurrir, y en la medida que la situación que el individuo se está enfrentando sea corta o dura, así mismo será, sea corta o larga, así mismo será el estrés al cual se está enfrentando. Y eso implica que que cada uno de nosotros tenemos que ir dotándonos de estrategias para enfrentar situaciones de estrés en el ámbito organizacional y fuera del ámbito organizacional. Buenos, ¿y cuáles serían los principales factores de estrés a los cuales se enfrenta un sujeto o una persona? Se han identificado aquí 4: los factores individuales, los factores organizacionales, los factores grupales y los factores no laborales. Vamos a verlos en detalle cada uno de ellos. Dentro de los factores individuales tenemos el papel, o sea, el rol, el conflicto, cuando el individuo entra en conflicto con el rol que está desempeñando. Y por otro lado tenemos entonces la sobrecarga, que se califica de cuantitativa o cualitativa. En cuanto a los factores individuales, como fuente de estrés que pudiera enfrentar un sujeto. El conflicto que se genera con los papeles, o sea, con los roles, con la función que tiene que desempeñar un individuo en un puesto de trabajo, quizás sea el factor de estrés individual mucho más ampliamente estudiado, porque tiene que ver con las labores con que tiene que desempeñar un individuo en un grupo o en un puesto de trabajo o en cualquier otro ámbito. O sea, el conflicto de papel se presenta siempre que el cumplimiento de las tareas que tiene que hacer un individuo en conjunto o de manera individual, o sea, pueden ser generadora de conflicto. ¿Por qué? Porque ella, cuando entra en contradicción el cumplimiento de las tareas que tú tienes que realizar y que los demás tienen expectativa de ella, cuando no están acorde con lo que tú tienes que hacer y con lo que esperan los demás, entonces eso genera una condición estresante. Dicho de otra manera, que esos roles que tú tienes que desempeñar, esas funciones que tú tienes que desempeñar, de alguna manera te están dividiendo. O sea, porque por la demanda que te genera tu supervisor inmediato acerca de las tareas que están preestablecidas en el puesto, y también tú estás recibiendo presión por hacer bien la tarea que están previstas en el puesto. O sea, que no solamente hacerlas, no, sino también que sean compatibles con lo que tú tienes que hacer. O sea, fíjate, la presión del jefe más la presión de hacer la tarea, y todo esto implica entonces una condición de estrés, dividirte claramente entre lo que está en el puesto que tienes que hacer por hacer otras funciones. Por ejemplo, llevarte bien con los demás o atender una función paralela dentro de la organización. O sea, esas dobles funciones que le colocamos muchas veces a los empleados y no lo dejamos en algo muy específico que él pueda controlar, puede ser una fuente importante de estrés individual. En este orden hay que destacar que un tipo cada vez mucho más prevaleciente de conflicto entre los roles o papeles o funciones ocurre cuando las labores que están prescritas en tu puesto de trabajo y las acciones o la conducta no laboral entran en conflicto. O sea,
sea, cuando hay un conflicto entre lo que tú tienes que hacer en tu puesto de trabajo y aquello que se puede etiquetar como no laboral. O sea, los roles no laborales o los papeles o las acciones no laborales más comunes que entran en conflicto con lo laboral son, por ejemplo, las demandas que se hace tu compañera o tu cónyuge o tu esposo o tus padres o tus hijos. Entonces, tener que equilibrar ambas demandas con las funciones laborales es una tarea muy dura y muy significativa para los empleados que tienen que enfrentar esto día a día. O sea, para las personas que ya están en edad adulta, es una situación bastante difícil y es increíble porque, fíjense, estamos viendo cómo entran en conflicto las responsabilidades que tú tienes que hacer realmente en tu puesto de trabajo con aquello que no está fuera del trabajo. Pero asimismo, cuando tú tienes un conjunto de tareas que están prescritas en tu puesto de trabajo, como he señalado, con aquella que dentro del ámbito laboral te la ponen, o sea, como una sumatoria que te hacen, ¿tú entiendes? Entonces, esa sumatoria que te obligan a ti a dividirte en dos, siendo tú una sola persona, porque estás recibiendo presión, es una fuente increíble de estrés individual. A los factores individuales que son generadores de estrés se le asuma entonces la sobrecarga. Ya visto el conflicto de papeles. La sobrecarga que puede ser cualitativa y cuantitativa. Bueno, lo cualitativo, con su nombre lo dice, está vinculado con la capacidad que requiere el sujeto para terminar un trabajo que se le ha asignado, y ese trabajo implica cumplir con unos estándares de desempeño que se han establecido y que esos estándares de desempeño que le han establecido son demasiado altos para el individuo. O sea, este individuo está en el puesto de trabajo, pero no cuenta con las habilidades, las capacidades, la destreza, las competencias necesarias para desempeñar el puesto. Bueno, o falseó el título, o el título que posee que le certifica a él apto para hacer el trabajo, lo tuvo simplemente porque fue a la academia, al instituto, a la universidad a sentarse, pero lo recibió, podríamos decir por gravedad, de alguna u otra manera, y de la importancia que le prestemos atención a la adquisición de conocimiento dentro y fuera de la academia. En el caso de los estudiantes universitarios, que puedan hacer cursos, diplomados, posgrados, maestría, doctorado, más allá del grado, porque eso son aditivos, son anclas que él va consiguiendo para poder desempeñar mejor su trabajo y evitar una condición como es la condición de estrés, porque tiene entonces todas las cualidades necesarias para desempeñar cualquier trabajo en función de los estándares que se le presenten. Pero así no tenemos la sobrecarga cuantitativa. La sobrecarga cuantitativa, esta es la resultante de tener demasiadas cosas que hacer, o simplemente de disponer entonces para hacer esas cosas de poco tiempo, y hay que entregarlo a tiempo, y hay que terminar el trabajo, hay que entregarlo a tiempo. O sea, aquí yo tengo muchas cosas pero poco tiempo, o sea, una caja pequeña y muchos artículos que echar. Entonces es necesario planificar el tiempo de manera adecuada y saber cuántas actividades yo puedo colocar en X cantidad de tiempo. Se puede evitar la sobrecarga, pero estos son principalmente los dos factores de corte individual que afectan y que pudieran ser generadores de estrés en un individuo. Por otro lado, los factores de estrés grupales, visto los factores de estrés individuales, estos factores de estrés grupales se clasifican en dos grupos: los de participación y las relaciones intergrupales, intragrupal e intergrupal, o sea, hacia el interno del grupo y fuera del grupo, como factores que pueden generar estrés. Vamos a verlos en detalle. En el caso de la participación como un factor de estrés grupal, hay que destacar que todos nosotros cuando nos integramos a un grupo, no importa que sea en el ámbito que fuere, queremos participar, queremos ser escuchados, por lo que la participación en este caso se va a referir al grado en que el conocimiento, opiniones e ideas que tiene un sujeto, ¿verdad?, sean incluidas en el proceso de toma de decisiones en el grupo al cual pertenece. O sea, para algunas personas es una parte muy importante, ¿verdad?, del trabajo en las organizaciones, que esas opiniones sean escuchadas. O sea, los grupos y las empresas que no fomentan o no permiten la participación de los individuos serán y se convierten entonces en una fuente muy alta de frustración y en consecuencia una fuente de frustración para el individuo. Es importante fomentar la participación cuando integramos un individuo a un determinado grupo.
Las relaciones entonces hacia el interno y hacia afuera del grupo al cual pertenecemos hay otro factor de estrés, otra fuente de estrés que pudiéramos identificar conjuntamente con la participación grupal y con los factores individuales. ¿Qué pasa entonces aquí en este sentido? Que las relaciones dentro y entre un grupo y otro que pueda tener un individuo pueden ser un factor de estrés, indudablemente que sí. O sea, las malas relaciones pueden incluir baja confianza hacia el interno del grupo, falta de cohesión del grupo, bajo apoyo entre los individuos, falta de interés al escuchar a los miembros del grupo y enfrentar entonces los problemas que confronta un grupo o el miembro de un grupo en la manera que se enfrenta. Por lo tanto, las relaciones problemáticas pueden llevar entonces a faltas muy importantes de comunicación e insatisfacción laboral entre los individuos que componen o los individuos que componen un grupo, además de incrementar indudablemente todo esto la probabilidad de estrés. Por lo tanto, las relaciones hacia el interno del grupo tenemos siempre que estar revisándolas, cómo está interactuando los miembros de un grupo, porque indudablemente si al interno del grupo las cosas están mal, imagínense cuando están relacionándose con otro grupo. Y van de la mano las relaciones intergrupal e intragrupal. Primero lo intragrupal tiene que estar bien para que la relación intergrupal esté mejor. De alguna u otra manera, nos pasamos gran parte del tiempo trabajando en un grupo, siendo parte de un grupo, en una organización, y si esas relaciones están malas, son malas, la comunicación es mala y no hay apoyo entre los individuos que lo componen, el grupo entonces se convierte en una fuente importante de estrés. Los factores organizacionales serían entonces la siguiente fuente de estrés a la cual puede enfrentarse un individuo. En este caso tenemos la política organizacional, la cultura organizacional, la falta de retroalimentación del desempeño, las oportunidades de desarrollo que se le pueden dar a un individuo y por último entonces los recortes de personal que en tiempos de crisis son bastante comunes. Vamos a verlo. Comenzando con la normativa, con la política que tienen que enfrentar los individuos al interno de las organizaciones. Hay que destacar que los altos niveles de comportamiento político en las organizaciones pueden ser una fuente importante de estrés para los individuos, para un individuo, para muchos, para varios, para ninguno, porque es probable que a ninguno le genere estrés. Pero la política en la oficina es citada constantemente como un factor de estrés principal en las organizaciones, porque a menudo los individuos dicen, no, porque eso es política de la oficina, política de la empresa, y eso se hace de esa manera. Y esa de esa manera, y política, es como una frase, como una muletilla, como un pie de amigo. Pero ese pie de amigo y ese imponer y ese hacer las cosas de esa manera se convierte en un indicador, en una fuente importante de estrés dentro de las organizaciones, por lo que las actividades políticas entonces, la práctica de juegos que hacen los individuos y las luchas de poder y de intereses pueden crear bastante fricción entre los componentes humanos de la organización. Entonces, resaltar la competencia disfuncional que a menudo se hace entre ellos, ¿verdad? Y así mismo entre grupos, se convierte entonces en un volcán de estrés entre ellos. O sea, hay que definir qué es política y qué no es política. Hay que definir entonces políticas que sean mesurables, pero políticas también que puedan ser compatible con la realidad inmediata, o sea que no sobrecargue la realidad y no vayan a más allá de la realidad y de las cosas que puede enfrentar y dar a un individuo, para que no se convierta entonces en una fuente permanente de estrés, porque la política regula la interacción y el comportamiento de los individuos al interno de la organización. Cabe destacar de la política como una fuente o un factor de estrés en las organizaciones, que ella es uno de tantos reguladores del comportamiento que hay al interno de las organizaciones. No es el único, indudablemente, claro, pero a la política le sigue entonces la cultura organizacional, que es el espíritu de la organización, y la cultura organizacional son las creencias, los comportamientos, las actitudes que son compartidas por el gran número de las personas que componen la organización. Hay que destacar que tiene elementos visibles y elementos no visibles, pero asimismo tiene un conjunto de suposiciones que están en la cabeza de cada individuo, porque son percibidos y transmitidos entonces de un grupo a otro y a través del tiempo, y son permanentes en la organización. Así que
Al igual que los individuos, las organizaciones tienen distintas personalidades. La personalidad de una organización se mide a través de la cultura. Entonces, la personalidad de una organización es modelada por ¿quién? Bueno, principalmente por los ejecutivos. Los ejecutivos son los que trazan eso que nosotros vamos a llamar cultura al interno de la organización. Por ejemplo, un grupo de ejecutivos que sea tiránico y autocrático es capaz entonces de crear toda una cultura llena de temor entre los individuos. En este caso, podemos citar a Ernest Gallo, que tiene el crédito, por ejemplo, ¿verdad?, de ser el productor de estrés en una empresa llamada Gallo Corporation, ¿verdad? Entonces, debido a la cultura de dureza que este personaje ha establecido en esta corporación, entonces se vuelve insoportable el ambiente. Entonces, no solamente la dureza, sino se vuelve incansable la insistencia que hace este personaje en el desempeño superior y una baja tolerancia que él tiene al fracaso de los componentes humanos o de los individuos. O sea, el personaje, el ejemplo que estamos señalando, él no tolera el fracaso de las reglas que él ya ha establecido. Entonces, él ha creado toda una cultura de temor, de intolerancia y de no entender que hay una condición humana. ¿Y qué hace eso entonces? Eso hace que la cultura se vuelva entonces una fuente interminable de estrés. Una fuente interminable que hay que regular, al igual que la política. Entonces, la cultura al interno de la organización, la cultura que establecen los altos ejecutivos, se convierte conjuntamente con la política en un factor de estrés al interno de la organización. A todas las personas les gusta que le digan cómo lo ha hecho y si lo ha hecho bien o lo hizo mal para poder establecer mejoras, por lo que la mayor parte de las personas que quieren saber cómo le ha ido, o sea, quieren y demandan que los administradores vean su trabajo, pero también que le digan, por lo que muy a menudo esto están demandando que le digan porque qué pasó, porque qué ocurre, que por lo general los ejecutivos, y es muy común, no le dan la información que ellos han demandado, y el no recibir esa información, sobre todo de la evaluación del desempeño, se convierte entonces en una fuente prácticamente inmediata de estrés, porque ellos necesitan recibir esa información para autorrevisarse, para mejorar, y muy por el contrario, a veces lo que están recibiendo es crítica, sin que ellos tengan la certeza de lo que ha ocurrido con su desempeño, si lo han hecho bien, lo han hecho mal, y eso se convierte entonces, eso está vinculado con la incertidumbre, con la cual hemos señalado anteriormente. O sea, fíjense que esa falta de información sobre el desempeño es un factor de estrés organizacional que está muy arraigado en muchas organizaciones. Los profesionales jóvenes, sobre todo, necesitan oportunidades de crecer porque están desarrollando una carrera profesional, y esto se vuelve muy estresante cuando están en organizaciones que no le dan esas oportunidades. Es necesario recibir oportunidades de desarrollo profesional, o sea, es decir, que aquellos aspectos del ambiente organizacional que influyen en la percepción de las cualidades de una persona, que influyen, ¿verdad?, en el progreso profesional o no de un individuo, y las variables profesionales que pueden convertirse en factores de estrés cuando se constituyen esta en una fuente de preocupación y ansiedad para el individuo. El individuo se convierte en una fuente de estrés. Bueno, ¿por qué? Porque no están siendo valoradas sus cualidades a través de su desempeño. Entonces, la empresa no tiene una política de desarrollo y de crecimiento profesional. Por eso es importante establecer la carrera profesional dentro de la organización, o si no, los consejeros organizacionales colaborar con los individuos para que ellos puedan hacer una ruta de carrera y de crecimiento profesional, que sería bastante favorable y bastante importante para ellos. Eso les permite a ellos crecer de manera adecuada y de manera puntual. Bueno, ¿y qué sucede realmente para que esto
no ocurra. Bueno, desde el individuo, ¿qué pasa del sujeto? Bueno, esto puede suceder si un empleado se preocupa por problemas reales, ¿verdad? O imaginarios, como haberse vuelto obsoleto. Cuando el individuo comienza y comienza a sentir, bueno, pero mira que yo estoy obsoleto en la empresa, pero también se siente, puede sentir que el progreso de ascenso es inadecuado, o sea, que no hay una política clara para él poder ascender, ¿tú me entiendes? Entonces, eso lo lleva a un estado generalizado de insatisfacción con la relación que hay entre las aspiraciones laborales que él tiene y la posición actual. O sea, yo tengo una posición actual, pero esta no es mi aspiración, pero yo estoy dispuesto a durar un tiempo aquí, pero no veo que la organización me da oportunidad de crecimiento. Y el no percibir y no ver que hay una oportunidad de crecimiento, entonces me voy estresando y al final del camino lo que viene es el ausentismo, ¿verdad? O consecuencia de orden psicológico o orden fisiológico para el individuo. En tiempos de crisis nacionales, locales, internacionales, sean estas crisis de orden naturaleza, de orden de salud, de orden de guerra, de orden económico, una de las medidas más inmediatas que se toman en las grandes y pequeñas organizaciones es el despido, o sea, recorte de personal. Y saber si va a ocurrir o no se convierte en una fuente importante de estrés. Por lo tanto, estos recortes están principalmente asociados con la reducción de que, cuando hablamos de recortes, bueno, de recursos humanos, como he señalado, por medio del despido, ¿verdad? El despido, el paro, o como te quiera llamar, el desahucio, ¿verdad? Y la realización simplemente de un retiro forzoso o anticipado, ¿verdad? O sea, la jubilación forzosa anticipada. Y es que muchas organizaciones luchan por volverse entonces más austeras y eficientes en medio de una crisis, pero cada vez más empleados son despedidos en este momento que se encuentra la humanidad. O sea, o son despedidos o muchos que están temecerlo, y eso que tienen el temor de que eso ocurra producto de la incertidumbre, entonces están enfrentando altos niveles de estrés. En cualquiera de los casos que hemos señalado, bueno, el recorte de empleados o el despido, como usted quiera verlo, no podemos dejarlo de indicarlo como una fuente poderosa de estrés al interno de la organización hoy día. Yo creo que de todo lo que hemos señalado, de las políticas, ¿verdad?, de la falta de retroalimentación, de la falta de oportunidades de crecimiento, creo que hoy día la amenaza de perder el empleo sería la fuente principal de estrés desde la organización. Es el principal factor de estrés que genera, la organización. O sea, esto puede tener un efecto alto, y lo tiene indudablemente en la actualidad, un efecto muy negativo para el individuo y para la organización. Para el individuo porque, bueno, él ve disminuidas sus expectativas, pero la organización entonces tiene una fuerza laboral que, al no tener seguridad de que puede continuar en el empleo, no tiene un alto desempeño, y su desempeño no es el mejor, no tiene la mejor de la calidad. Entonces, atender a cómo hacemos esto para reducir la cantidad de estrés que se está presentando en las organizaciones, producto de situaciones de la índole que fuera, sea de guerra, sea de orden natural, económico o de pandemia. O sea, la crisis en términos general hay que saberla sondear, y apuntalar siempre al recorte es apuntalar e incrementar mayores niveles de estrés para los que se quedan al interno de la organización. Otro factor de estrés, conjuntamente con lo individual, lo grupal, lo organizacional, son los factores de estrés no laborales. No están en la organización, pero como usted ve, la divide a un individuo, usted lo va a dividir en las 24 horas, 8 que está durmiendo, vamos a poner 16 que se van a dividir fundamentalmente en el trabajo y en aquellos factores que no están fuera del trabajo, pero que están establecidos, están institucionalizados en el orden social, ¿verdad? Entonces, estos factores de estrés no laborales son los que proceden del exterior, evidentemente, de la organización, aunque se pone el énfasis en los factores de estrés laborales al momento de estudiar el estrés, pero no debemos dejar de tomar en cuenta los factores no laborales, o sea, los que no se relacionan con el trabajo. Nunca debemos de bajarlo, pasar del alto, porque ellos tienen un impacto directo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la crianza de los hijos, un factor importante de estrés. O sea, lo que se llama más bien tener que enfrentar la crianza de los hijos es increíble
porque eso genera mucho estrés, sobre todo a las damas, ¿verdad? Cuidar los ancianos, o sea, esa incertidumbre de ya las personas que están en la ancianidad, que están enfermos, que en cualquier momento se pueden morir, son generadores de estrés. O pertenecer a alguna comunidad a la cual nosotros le queremos dedicar mayor tiempo, sea religiosa, filantrópica o un club, ¿verdad? Pero los estudiantes universitarios también, que tienen que enfrentar las demandas de los maestros y de las responsabilidades académicas, son fuentes de estrés que no están ahí, ¿verdad? O sea, todos son fuentes de estrés. Y tener que equilibrar la vida familiar con la vida laboral es complicado, porque estas actividades generan altos niveles de estrés en el individuo. O sea, estos niveles de estrés son muchas veces inmanejables para el individuo. O sea, y tendríamos que saber cómo vamos a sondear eso nosotros. Es importante atender a eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Muy importante y fundamental. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Saber equilibrar hoy día. Y hoy día se convierte entonces en algo mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque ahora hemos acudido al teletrabajo. Entonces en el teletrabajo tú tienes ahora esos factores no laborables, lo tienes ahora. Tú estás trabajando dentro del hogar. Oye bien, con el teletrabajo. ¿Y qué ocurre? Que ahora están juntos. O sea, no que tú los llevas al trabajo, no, sino que tú ahora llevas al trabajo a los factores no laborales. Y eso quiere decir que hay que atender a esa realidad, porque esa realidad está generando mayor cantidad de estrés. En este punto, algo que no se puede dejar pasar de alto es que el estrés producido fuera del trabajo puede afectar el desempeño indudablemente laboral, o sea, la eficiencia y la eficacia, ¿verdad?, de un individuo y su comportamiento en el trabajo en términos general, sea presencial o sea de teletrabajo. O sea, esa distinción que tenemos que hacer entre lo laboral y lo no laboral, ¿verdad?, no es tan perceptible, pero hay que hacerla, y ahora es mucho menos perceptible con esto del teletrabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se superponen una de otra, y son significativas, ¿verdad?, en cualquier análisis que tuviéramos que hacer referente al estrés laboral. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante y es fundamental hoy más que nunca con esto del teletrabajo, porque se vuelve imperceptible cuando estoy en la casa. ¿Qué estoy divirtiéndome o estoy trabajando? Porque estoy en casa. O sea, siempre se ha asociado el trabajo como algo que se hace fuera del hogar, en términos general. No que hay un conjunto de personas que siempre han trabajado en el hogar. Sí, lo hay, lo existe, pero la generalidad y la percepción y la construcción social que hacemos del trabajo es que usted sale de la casa y va a un lugar de trabajo. Entonces tenemos que atender a eso, porque eso hoy día se ha convertido en una gran fuente de estrés. Pues bien, visto entonces los factores de estrés individuales, los grupales, los organizacionales y los no laborales, entonces se destacó en lo individual el conflicto de roles. En lo grupal podríamos destacar la participación, ¿verdad?, en lo organizacional, la política, indudablemente la política, la falta de retroalimentación de la organización, pero sobre todo hoy día los recortes. Los recortes podría ser el elemento más importante, porque estamos en tiempos de crisis. En tiempos de crisis hay muchos recortes, y los factores no laborales son muy importantes. Entenderlo. ¿Por qué entenderlo y comprenderlo? Porque hoy el trabajo se está llevando a la casa, y se hace más difícil la brecha de diferenciar los factores laborales de los no laborales. Factores laborales de no laborales como fuente importante, o factor, mejor dicho, factor, he dicho mucho la palabra fuente, pero no es fuente, es un factor de estrés. Factor de estrés, donde digo fuente no es fuente, corrido, fue de rata, es fuente. Es factor en este punto que estamos resumiendo. Es un factor de estrés muy importante. Hay que analizar y atender. Por ejemplo, creo que todo lo que hemos señalado, los recortes en los factores organizacionales y atender a los factores no laborales de manera importante. Ahora, el estrés genera consecuencias en dos direcciones: a nivel de las organizaciones y a nivel del individuo. A uno y otro tenemos que prestar atención, porque uno y otro pueden ser fatales, tanto para el individuo como para la organización. Vamos
Vamos a comenzar con los resultados del estrés individuales. El resultado del estrés individual que puede producir diversas consecuencias. En este caso, dos grandes consecuencias vamos a destacar. La de orden psicológico y la de orden no psicológico. La psicológica hay que incluir la ansiedad, la frustración, la apatía, la baja autoestima, la agresividad, la depresión y sobre todo que hay que hablar de la depresión. Por la depresión hoy día la gente se deprime, sobre todo por, repito, un factor en tiempos de crisis importante, la incertidumbre. La incertidumbre genera estrés y el estrés, bueno, puede complicarse de alguna u otra manera. Pero una de los resultados del estrés o de las consecuencias del estrés son el psicológico, y lo venimos por aquí, por la aparición de la ansiedad, la frustración, la apatía, la baja autoestima, la agresividad y la depresión. En este primer orden, donde aparece la apatía, la frustración, la baja autoestima y la depresión, tenemos que ver lo cognitivo. O sea, algunos de estos factores son de orden cognitivo. O sea, los resultados cognitivos van a incluir dificultad para concentrarse. Óyeme, y eso de verdad que eso es frustrante, ¿verdad? La incapacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones que sean drásticas o no sean drásticas, no importa el nivel que sea de las decisiones, ¿usted me entiende? Sin terminar decisiones, un bloqueo mental, ¿verdad? Eso crea ansiedad de alguna manera y esa ausencia momentánea que se le da en el individuo. O sea, fíjense, esto es de orden cognitivo, son consecuencias que son atendibles. Hay que prestarle atención porque imagínense un individuo que está manejando un montacarga y de repente se bloquea, puede soltar la carga, puede provocar un incidente. El incidente, como dice, un accidente. O sea, tenemos que prestar atención al estrés porque el estrés no es juego de niño al interior de la organización por las consecuencias que puede generar. Estas consecuencias, ¿verdad? A este nivel, este primer individual, ¿verdad? No solamente son cognitivas, sino también son conductuales. Conductuales porque se manifiestan, bueno, en lo que el individuo hace al interactuar con los demás. Estas manifestaciones conductuales, tales como estar entonces predispuesto a accidentes. Bueno, la falta de concentración, ¿verdad?, te lleva a accidentes y eso es frustrante de alguna manera. Un comportamiento impulsivo, producto tal vez de una baja autoestima o una autoestima muy elevada, ¿verdad? Y el individuo bueno, producto de estado depresivo, puede inclusive hasta llegar a convertirse en alcohólico y hasta ingerir droga. Fíjense, y esa actitud apática también genera situaciones difíciles. En conjunto, todas las situaciones que hemos descrito en psicológico nos llevan a un conjunto de conducta, ¿verdad?, que pueden convertirse agresivas y autodestructiva y destructiva hacia los demás y también hacia los intereses de la organización. Entonces hay que atender a esas consecuencias de orden psicológico que se expresan a través de lo cognitivo y lo conductual, como son la apatía, la frustración, baja autoestima, estados ansiosos y estado depresivo, y se van a manifestar a través de estos dos elementos, lo cognitivo y lo conductual. En estas consecuencias individuales se complementa, lo psicológico se completa con los resultados fisiológicos. O sea, dentro del estado fisiológico hay que incluir la taquicardia, la expresión arterial elevada, ¿verdad?, una sudoración que es visible, la sensación de calor o de frío que puede ser visible y manifestado verbalmente por el individuo, un aumento significativo de los niveles de la glucosa, ¿verdad?, de glucosa en la sangre, ¿verdad?, y ácido estomacal que se puede convertir en gastritis. Todo esto son resultados a los que son igualmente atendibles y que, bueno, va a sacar al individuo del ámbito organizacional. Entonces, entre todos los resultados individuales que hemos señalado del estrés, tal vez de todo esto que hemos indicado, ¿verdad?, los más disfuncionales son los llamados fisiológicos. Estos fisiológicos, bueno, ¿por qué? Porque ellos pueden contribuir a una enfermedad física que puede ser permanente, perdurable en el individuo, y bueno, y puede hasta sacarlo de la vida laboral del individuo. Entonces, una consecuencia fisiológica tal vez más importante, la que más presión y la que tiene más gente en el ámbito, a lo largo y ancho de las organizaciones, trabajando inclusive algunos, son las afecciones de orden cardíaco.
Tenemos mucha gente con dos tipos de enfermedades, sobre todo en nuestro ámbito, y es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y la gente sigue en la fuerza laboral, indudablemente, porque esto no lo descalifica, no, pero lo disminuye de alguna u otra manera. Poco probable que la gente no termine con una enfermedad de esta naturaleza. Silentemente, un generador de ella fue el estrés, a los cuales los que dirigen las organizaciones tienen que prestarle atención y elaborar programas para poder disminuirlo. Bien, las consecuencias individuales son muy importantes y tenemos que prestarle atención al interno de las organizaciones, los que están en puestos de dirección. Las consecuencias están las psicológicas, consecuencias de lo psicológico que se expresan a través de lo cognitivo y lo conductual, y indudablemente lo fisiológico, que pueden llevar al sujeto a una enfermedad permanente. Y hoy día en la fuerza laboral tenemos muchas personas con enfermedades cardiovasculares y sufriendo de diabetes. Tal vez sean las enfermedades más comunes que hay en la República Dominicana, producto de un generador, un factor silente que es el estrés. A las consecuencias individuales se le suman las consecuencias, que es la otra cara de la moneda, organizacionales, y son de dos naturalezas, económica y de satisfacción. Cuesta dinero y genera mucha insatisfacción laboral y se refleja entonces en las organizaciones. Vamos a ver cómo se manifiestan esas consecuencias. El estrés le cuesta dinero a la organización. Ahora, los efectos del estrés incluyen decisiones equivocadas y disminución de la creatividad. Ya estamos perdiendo dinero. Cada decisión que se tome de manera inequívoca en una organización implica la pérdida de dinero. Y cada vez que la creatividad se ve disminuida, entonces se deja de ganar dinero. Entonces la enorme cifra también va a reflejar los costos asociados con los problemas mentales y físicos de salud que surgieron de las condiciones de estrés individuales, indudablemente, incluidos los costos de médicos y de medicina y de visita al médico y de estar en internamiento en los hospitales. Entonces el tiempo de trabajo perdido porque se toma licencia, ¿verdad? O aumenta los niveles de rotación, o la gente, producto por ejemplo de consecuencias individuales, de falta de concentración, se producen sabotaje o de problemas de autoestima en las máquinas. Y todo tiene un factor presente ahí, que es el estrés. Y otras cosas más que puedan ocurrir en la organización. Todo esto contribuye a los costos a la pérdida de costos de la organización y a elevar los costos organizacionales en términos de dinero. Entonces, una consecuencia importante para la organización es que el estrés se transfiere en dinero para la organización, lo que implica que la gente de recursos humanos tiene que tener ojo avisor con los niveles de estrés que está manifestando la fuerza laboral. Lo otro será entonces la satisfacción de la fuerza laboral. Una fuerza laboral que está sometida a factores de estrés. La consecuencia, indudablemente, primero la insatisfacción, sobre todo hoy día con esto del teletrabajo y con los recortes, que la gente no sabe si va a permanecer o va a ser despedido del trabajo. Por lo que la insatisfacción laboral puede ser entonces asociada con diversos resultados disfuncionales al interno de la organización, incluido inclusive el aumento de la rotación, el ausentismo, la reducción del desempeño laboral. Producto de todo eso, yo pudiera decir que hoy día dos grandes cosas que generan estas consecuencias organizacionales es el teletrabajo, por la forma rápida que se está haciendo, y la incertidumbre de si vamos a continuar o no vamos a continuar en los puestos de trabajo. Visto la fuente, visto los factores de estrés, visto las consecuencias de estrés, ¿cuáles son los moderadores de estrés más importantes? Bueno, primero tenemos que señalar que un moderador, ¿verdad?, es una condición de comportamiento o característica que influye en la relación entre dos variables, ¿verdad? El efecto puede ser tanto intensificador o debilitar la relación. Por ejemplo, la relación que hay entre la velocidad de un automóvil, ¿verdad?, y el consumo de combustible, ¿verdad? El moderador entonces sería el aceleramiento, ¿verdad?, la distancia recorrida que va. ¿Qué es lo que va a moderar el consumo? Bueno, entonces el aceleramiento que haga el individuo, mayor consumo o menor consumo para recorrer eso. Así tenemos un conjunto de factores que vamos a ver, o de moderadores, perdón,
que moderan el estrés. ¿Cuáles son los principales moderadores del estrés que tenemos en las organizaciones? Vamos a ver. Se han identificado fundamentalmente 3 moderadores del estrés en las organizaciones: la personalidad, el comportamiento tipo A y el respaldo social. Cada uno de ellos de alguna manera puede regular la intensificación del estrés, la duración del estrés, o sea, la manifestación del estrés y la aparición del estrés en los individuos al interno de las organizaciones. Este primer moderador de la personalidad, ya, conocemos lo que la personalidad no es estática, no es estable, es dinámica, es cambiante. Hay diferentes teorías que explican la personalidad. Entre ellas están la teoría del rasgo, la teoría psicodinámica, pero también un modelo que se ha hecho popular en el ámbito de la organización, el modelo de las 5 grandes, y cómo estos factores que la componen pueden ser a su vez moderadores del estrés. Este modelo de la personalidad de las 5 grandes consta entonces de 5 dimensiones, evidentemente: la extroversión o extraversión, la estabilidad emocional, la afabilidad, la aplicación y la apertura a la experiencia. Entonces, cada una de estas, en este caso la estabilidad emocional, ¿verdad?, es la más claramente relacionada con el estrés. O sea, los que califican alto en esta dimensión, de esta dimensión de la persona, tienen una mayor probabilidad de experimentar un ánimo positivo y de sentirse entonces bien consigo mismo y con su trabajo, con el trabajo que está realizando. Porque si me siento estable emocionalmente, entonces tengo mayor claridad de cómo enfrentar la situación del día a día. Ahora, claro está que ciertamente el individuo no deja de experimentar estrés, puede experimentar estrés, pero ¿qué pasa? Que tiene menos probabilidad de sentirse abrumado por el estrés que está experimentando, porque en él hay una mayor disposición para recuperarse de esa situación de estrés, porque tiene buena estabilidad emocional. Entonces, de los elementos, de los componentes de las 5 grandes, la estabilidad emocional tal vez sea el elemento más importante que puede modular el estrés. No quiere decir que en los demás no estén presentes situaciones de estrés que no puedan ser ellos modular el estrés como un modulador dentro de la personalidad. Vamos a ver lo siguiente: qué pasa con ellos, cómo se manifiesta. Después de estabilidad emocional en un menor grado están los sujetos que califican alto, ¿verdad?, en la extraversión. Estos también están predispuestos a experimentar estados emocionales positivos, no hay duda, porque son sujetos que tienen una mayor facilidad de interactuar con los demás. O sea, ¿por qué? Porque estos sujetos son sociables, son amigables, tienen más probabilidad entonces de tener una red amplia de amigos, y esa red amplia de amigos lo va a apoyar. O sea, son contraparte de las situaciones adversas que ellos se encuentran. O sea, son como un punto de apoyo. Y todo esto sería la otra cara de la moneda de los que son introvertidos, que en consecuencia tienen menos recursos para enfrentar situación del estrés y de salir de una situación del estrés, como si lo tienen los extrovertidos. O sea que esto, en menor grado de los que tienen estabilidad emocional, pueden enfrentar más fácil una situación de estrés, y es menos probable que se vean afectados por condiciones de estrés. En cuanto al tercer elemento de las 5 grandes, que sería la estabilidad, los que puntúen bajo en ella tienen entonces una tendencia a ser antagonistas, poco comprensivos y hasta groseros con los demás compañeros de trabajo. Probablemente también sea un sujeto desconfiado, ¿verdad? Estos atributos incrementan la probabilidad de que el individuo se encuentre con otra persona. Entonces esa persona sea una fuente de estrés con él. Porque ¿por qué así? Un individuo así
se convierte en una fuente de estrés para los demás. Y él mismo a su vez, entonces, se estresa. Entonces es bastante probable que también los demás sientan esa situación de estrés ante la presencia de él y él a su vez se siente. O sea que doble vía es como esta persona que puntúa abajo aquí en la afabilidad son como unos propagadores de estrés. Claro que si a la inversa, entonces tienen todo lo contrario. Si son afables, son fuentes, inclusive para ayudar a los demás a salir del estrés, porque muy por el contrario, no ni van a ser groseros, pero van a ser comprensivos. ¿Usted entiende? Y no van a estar siempre en una disputa constante. O sea, ellos no tienen una tendencia hacia la contienda, muy por el contrario, sino hacia la armonía. Entonces los que puntúan alto, mientras que los que puntúan bajo, entonces son unos propagadores de estrés. Un cuarto elemento dentro de la personalidad como un moderador del estrés, ¿verdad? Y dentro de la teoría de los 5 grandes de 4 elementos sería, conjuntamente con la estabilidad emocional, ¿verdad?, la extroversión y la afabilidad, sería la aplicación. Bueno, esta dimensión de esta teoría está muy consistentemente relacionada con el desempeño laboral, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que el sujeto hace y con el éxito que el sujeto puede encontrar o alcanzar a desempeñar su labor. En el grado en que el buen desempeño entonces lleve a la satisfacción y a otras recompensas que puede tener el empleado, todo esto le va a calificar, ¿verdad?, como un sujeto que tiene herramientas y se está dotando de herramientas para enfrentar el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los individuos que califican alto en la aplicación entonces tienen menos probabilidad de experimentar estrés en relación con aquellos que puntúan alto. Bueno, ¿por qué? Porque los que puntúan alto tienen una mayor probabilidad de éxito, porque tienen más destreza, más capacidad, más competencias para desempeñar de manera efectiva su trabajo y recibir la recompensa del entorno. Entonces, igual en una u otra dirección se puede sufrir más o mayor estrés y puede ser un moderador del estrés. Bueno, viendo cómo equilibramos estos factores, estas dimensiones de las 5 grandes en la personalidad de un individuo, para él poder enfrentar adecuadamente situaciones que se pueden convertir en estresantes. Entonces, por último, vamos a analizar dentro de las 5 grandes la apertura a la experiencia, así como vimos la estabilidad emocional, como vimos la afabilidad, como vimos la aplicabilidad, ¿verdad? Así tenemos que ver la apertura a la experiencia. Fíjense, la apertura a la experiencia puede ser o no puede ser un moderador del estrés, va a depender cómo califique el sujeto. En caso que el sujeto esté calificando alto, bueno, estos sujetos van a estar mejor preparados para enfrentar los factores de estrés que estén asociados con el cambio. ¿Por qué? Porque ellos están dotados de esa capacidad adaptativa y esas habilidades, podríamos decir, para enfrentar el cambio. Ellos tienen una mayor probabilidad de ver el cambio no como un obstáculo, no como el fin, sino como un renacer, como un volver a comenzar. Muy por el contrario, si puntúa abajo, entonces es muy probable que el sujeto se suba en el estrés, porque frente al cambio él lo ve como una derrota, como una pérdida, como un fin. Entonces, la personalidad puede ser un buen moderador del estrés en función de cómo estén distribuidos los rasgos, si lo vemos de la teoría de los rasgos, o cómo el individuo, estas dimensiones se estén manifestando en el individuo. Por lo tanto, es importante conocerla para poder colaborar y contribuir con el bienestar de los empleados. Cuando nos estamos refiriendo al patrón de conducta o a la personalidad más bien de conducta tipo A, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto viene de la década del 50 con los investigadores Meyer Friedman y Ray Roseman. Estos dos investigadores eran cardiólogos de manera particular y descubrieron entonces lo que ellos llamaron luego el patrón de conducta o patrón de comportamiento tipo A, como se le llama en la actualidad. Ellos buscaron en la bibliografía médica y encontraron que los factores tradicionales de riesgos de enfermedades
crónica no podrían explicarse. En este caso digo coronarias, no crónica, corrijo, me equivoqué, coronaria no crónica, no puede necesariamente explicarse o predecirse totalmente como la insuficiencia cardíaca. O sea, necesariamente ellos no explicaban estos factores que ellos encontraban de riesgo, como cuáles, como el alcohol, como el colesterol, por ejemplo, por así decir, o la presión sanguínea, no eran realmente lo que conducía a enfermedades de insuficiencia cardíaca. Entonces, ellos mediante entrevistas observaron entonces que estos pacientes comenzaron a desarrollar un patrón de conducta o rasgo al que ellos llamaron patrón de comportamiento tipo A. Y las personas entonces que mostraban esto, mostraban ciertas características particulares. Por ejemplo, ellos se esforzaban constantemente por hacer tantas cosas como sea posible en el mismo tiempo. Bueno, y eso que se convertía entonces en una condición de estrés. Fíjate que todo esto es inverso a aquellos que tienen un patrón de comportamiento tipo B. O sea, son agresivos, ellos señalaban los investigadores, ambiciosos y competitivos y fuertes. Bueno, eso también se convierte en una situación. Eso implica que hay que enfrentar muchas situaciones de estrés diferentes a lo anteriores, a lo de tipo B. Entonces, hablan en forma explosiva y apuran a los demás a terminar lo que están haciendo. Entonces son agresivos, indudablemente. Son impacientes, odian esperar y consideran la espera como una pérdida de tiempo precioso. Se preocupan por cumplir los plazos y se orientan al trabajo. Siempre están en lucha con las personas, las cosas y los eventos. Fíjense, estas personas entonces son que no pueden moderar el estrés, porque muy por el contrario, si tienen un comportamiento tipo B o una personalidad tipo B, como dicen, lo han traducido algunos autores, o conducta tipo B, ellos tienen mejor oportunidad de modular o moderar el estrés. Mientras los que tienen comportamiento tipo A, si se comportan de esta manera, entonces no son moderadores de estrés. Modular el hablar alto, hablar bajito, modular cada uno de estos comportamientos que ellos observaron, lo hace menos propenso entonces a enfrentar situaciones de estrés. El tercer moderador o modulador del estrés es respaldo social, conjuntamente con lo que hemos visto, la conducta tipo A, comportamiento tipo A y la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando un sujeto tiene un gran número de relaciones sociales, en este caso cuando hablamos de respaldo social, ¿verdad? Eso quiere decir que esas relaciones sociales son buenas porque tienen un efecto potencialmente importante en la cantidad de estrés que ellos pueden experimentar, ¿verdad? Y en la probabilidad de que éste tenga entonces efectos adversos en su salud física y mental. Bueno, el respaldo social lo podríamos entonces nosotros conceptualizar como esa comodidad, como la ayuda o la información que se recibe a través de los contactos formales o informales con otros individuos o grupos en el proceso de interacción. O sea, que esto está respaldado porque miren, muchos estudios que se han hecho al respecto han vinculado ese apoyo social o respaldo social con aspectos de salud, con las enfermedades y con el estrés. Por lo que el respaldo social o ese apoyo social que tiene el individuo puede tener la forma de respaldo emocional, de respaldo de evaluación, o sea, proporcionar retroalimentación con respecto a un hecho o un acontecimiento, y eso es bueno. Y el respaldo de información, o sea, cuando se da el respaldo de información, los consejos que puede recibir el individuo. Y esas manifestaciones ayudan a que el individuo pueda modular mejor el estrés porque tiene todo un apoyo en su entorno, sobre todo un apoyo social que le ayuda a poder modular mejor el estrés. Y por el contrario, que si no lo tuviera, le sería mucho más difícil. Por lo que estos tres componentes pueden ser buenos al momento de un sujeto tener que enfrentar situaciones de estrés. Si sabe modularlo, si sabe enfrentarlo, si el sujeto puede entonces apoderarse de ello. Sobre todo yo creo que de todos los que hemos mencionado, hay uno bueno, muy bueno, o sea, y que el sujeto lo puede cultivar fácil, que es el respaldo social, que ayuda bastante y también
cambiar esa personalidad tipo A por tipo B, porque bueno, ya la personalidad como tal, podríamos decir, no, esa personalidad ocurrió, esas conductas que pueden reeducarse en los individuos a expensa de perder algo, pero sí te ayuda a modular el estrés en una época de crisis como la que nosotros nos encontramos. Bueno, muchas cosas se pueden prevenir y se pueden manejar, y evidentemente que las cosas que tienen que ver con la salud mental de un individuo y con su bienestar físico se pueden igualmente manejar y respaldar. Cuando hablamos de prevención y manejar, tenemos que diferenciar uno de otro. Cuando estamos hablando de prevención, nos estamos enfocando entonces en controlar o eliminar en este caso los tensores que podrían provocarlo, o sea, eliminar aquella cosa antes de que esos elementos provoquen una situación determinada, en este caso, que provoquen el estrés. ¿Cuáles cosas nosotros debemos prevenir que aparezcan para que aparezca el estrés? Y bueno, ya si apareció, hay que manejarlo. Entonces, aquí tenemos que utilizar un conjunto de procedimientos para ayudar a que las personas puedan hacer desaparecer, en este caso, el estrés, o simplemente lidiar de una manera mucho más efectiva y con la situación que están experimentando. Fíjense que uno implica, en pocas palabras, evitar su aparición para que produzca tal consecuencia, y el otro, una vez si ya apareció, en este caso el estrés, es dotar al individuo de las herramientas para que pueda lidiar con eso o hacerlo desaparecer, en este caso el estrés. La prevención, ¿cómo se hace? Y el manejo, ¿cómo se hace? Bueno, a través de programas. Los programas de prevención y de manejo del estrés que pueden utilizar las organizaciones están enfocados o en los empleados, por un lado, ¿verdad?, en la asistencia de los empleados o en el bienestar de los empleados. Uno y otro ayudan tanto a prevenir y a manejar la condición de estrés en el ámbito laboral. Estos programas se han diseñado con el fin de poder apoyar a la mayor cantidad de empleados que tengan problemas, que pueden ser inducidos por el estrés, ¿verdad?, y que pueden estar relacionados con el estrés. Estos programas de asistencia a los empleados suelen, o por lo general, están basados en los enfoques de la medicina o de los médicos, pero en la medicina tradicional, ¿verdad?, que se hacen de los tratamientos de salud. Los elementos generales que contienen este programa van a incluir lo siguiente: por ejemplo, el diagnóstico. Un empleado, por ejemplo, con un problema pide ayuda, entonces el personal que tiene que ver con el apoyo de asistencia al empleado simplemente intenta y diagnostica lo que está presentando el empleado, la ayuda que está pidiendo. El tratamiento entonces será proporcionar el apoyo psicológico o terapia de apoyo. Si el personal interno, ¿verdad?, del programa de apoyo al empleado, de asistencia al empleado, no puede ayudar, el empleado es referido entonces a un profesional apropiado dentro de la comunidad, o sea, fuera de la organización, ya no en interno de la organización, sino fuera de la organización. Por otro lado está el monitoreo. Bueno, ¿qué es el monitoreo? Que se va a revisar periódicamente a los empleados que ocupan los puestos muy estresantes para detectar las primeras señales del problema y intervenir de manera inmediata, o sea, referirlo para algún tipo de tratamiento. Y la prevención, o sea, ¿cómo se hace la prevención? Bueno, a través de programas educativos, a través de programas de persuasión. Se trata de convencer a los empleados que están sometidos a alto riesgo y de que deben de hacer algo para ayudarse y para que la organización lo ayude, y de esa manera poder lidiar de una forma eficaz a las posibles situaciones de estrés que se les presenten, o sea, prevenir que pueda ocurrir esto. Fíjense que son programas bastante interesantes porque están estructurados los programas de asistencia a los empleados para evitar situaciones de estrés. Son programas muy buenos, podríamos decir. Ahora bien, para que un programa de esto tenga resultados, es necesario que se den algunos elementos importantes, porque de lo contrario no va a ocurrir. Y esto tiene que ver con la confianza. La confianza es fundamental para el éxito de cualquier programa de asistencia al empleado. O sea, los empleados
deben de alguna manera fiarse en tres cosas. Primero, en que el programa realmente puede ayudarlo, o sea, están convencidos de que el programa en cual se van a insertar lo va a ayudar a manejar y a prevenir el estrés. Segundo, que puedan se mantendrá la confiabilidad, o sea, la confidencialidad, saber que se va a aumentar la confidencialidad de lo que ocurra ahí dentro. Es muy importante, y que él confíe en que todo lo que ocurra ahí se va a quedar ahí dentro del secreto profesional. Y por último, participar en el programa no acarreará implicaciones negativas para la seguridad laboral o para un desarrollo profesional futuro. O sea, tú no vas a perder tu puesto de trabajo, ¿verdad? Si no se confía entonces en el programa o en la administración de la empresa que está apoyando el programa, entonces nadie participará en el programa de asistencia a los empleados. O sea, sin cliente, lamentablemente, si gente quiere participar, lamentablemente el programa va a desaparecer. ¿Qué hay que hacer entonces para que esto funcione? Bueno, promover la confianza entre los empleados, sobre todo aquellos empleados que son empleados de alto riesgo para enfrentar situaciones de estrés y pueda prevenirse, y cuando una vez ocurrió, entonces poderlo intervenir de manera eficaz y garantizarle que su empleo sigue está ahí, está seguro, y que el crecimiento profesional no se detiene, simplemente que está pasando por un momento difícil, que entre la organización y ellos lo van a superar. Tan sencillo, los programas de bienestar están vinculados con la salud física y mental, o sea, en términos general del empleado. O sea, estos programas tienen una característica muy particular y tienen una explicación y una fundamentación por lo cual se deben incluir entonces como programa de prevención y de manejo del estrés. Bueno, aunque parece extraño que se hable de un programa de bienestar para el manejo del estrés, pero hay razones de peso para que así sea, y hay que destacarla y explicarla cada una de ellas. Bueno, lo primero es que la prevención y el manejo del estrés son una parte vital del bienestar, y como ya he sabido, ya se ha señalado anteriormente, es a menudo un componente de los programas de bienestar. O sea, es importante la prevención, lo primero. Entonces, en la prevención implica el manejo del estrés, y entonces eso es parte fundamental del bienestar de un sujeto, porque bueno, ¿qué ocurre? El estrés tiene consecuencias que tienen que ver con la salud del individuo, recuerden, consecuencias de orden fisiológico que pueden instaurar enfermedades permanentes. Otro segundo aspecto, que muchas de las preocupaciones de este tipo de programa, ¿verdad?, se relacionan al menos parcialmente con este padecimiento, o sea, el padecimiento del estrés, el cual se ha citado como la principal causa de los malos hábitos de salud. El estrés nos lleva a los individuos a no atender a su salud. Por ejemplo, el decaimiento, la falta de atención y baja autoestima. La gente probable que no esté prestando atención a su estado de salud. Entonces, los programas de bienestar intentan cambiar esos hábitos. Un tercer elemento, una tercera razón que hay que destacar, es que las organizaciones se interesan y tienen que interesarse en el manejo de la atención en que a la que está sometido el individuo, y es que así ellos van a contribuir a ser organizaciones que mucho más sanas, más productivas, más eficaces, y dicho programa entonces de bienestar van a ser de alguna manera simplemente una vía para que el individuo no solamente alcance un bienestar de salud, sino que pueda manejar de manera adecuada la futura o las posibles situaciones de estrés que se le presenten. Asimismo, es imposible entonces separar el tema del estrés de la salud, y en cierto sentido los programas de bienestar representan una extensión contemporánea, ¿verdad?, de base amplia de los programas de estrés, ya que se van a centrar en la preocupación por la salud que tienen los empleados y que debe tener el empleado, y en consecuencia por la calidad de vida de todo el personal que se encuentra en una organización.
Fíjense, es que indudablemente el estrés, si no se prevé adecuadamente, si no se maneja adecuadamente, va a afectar la condición fisiológica del sujeto y va a instaurar posibles enfermedades permanentes. Por eso es importante que se incluya un programa de bienestar para la prevención y el manejo de situaciones estresantes en la organización. Entonces, cuando hablamos nosotros del programa de prevención y manejo del estrés al interno de la organización, es importante entonces ver cómo podríamos instaurar nosotros programas de asistencia a los empleados y programas de bienestar, porque uno y otro contribuyen tanto a la prevención como a un manejo efectivo del estrés al interno y lo ancho de las organizaciones. Para la prevención y manejo del estrés en las organizaciones tenemos un conjunto de programas organizacionales, pero también tenemos un conjunto de métodos individuales para la prevención, insisto, y el manejo del estrés. Bueno, hay muchas en la literatura, hay muchas personas que ofrecen técnicas y programas para esto en términos individuales. Usted lo puede hasta descargar gratis a través de la red y comprar libros, pero vamos a señalar aquí los cuatro métodos más destacados, más populares y tal vez los más eficaces. Tenemos las técnicas cognitivas por un lado, tenemos la capacitación para la relajación, tenemos la meditación y tenemos la biorealimentación. Vamos a verla en detalles de una manera rápida porque hay muchas cosas. Yo creo que la mejor manera para manejar cualquier situación es estar a los pies de Cristo Jesús. Yo creo que eso es lo más efectivo de todo. No hay estrés que no venga a nuestras vidas si nosotros estamos firmes en el Señor. Así que lo mejor es estar ahí. Pero vamos a ver de todo modo qué ofrece el mundo por esta vía en términos académicos. Como su nombre lo dice, técnica cognitiva. Las técnicas cognitivas están enfocadas entonces a lo que la gente piensa, cómo la gente procesa y procesa el pensamiento y cómo esto de alguna manera afecta la forma en que él puede prevenir y manejar el estrés. Aquí se parte del supuesto de que los pensamientos de las personas o los individuos en la forma en que ellos tienen expectativas, creencias, suposiciones, y esas expectativas, creencias, suposiciones las van etiquetando, ¿verdad? Y cómo las van aplicando a determinadas situaciones, y otros van a procurar entonces dar algún tipo de respuesta emocional ante una situación. La manera entonces y la forma en que ellos, ¿verdad?, vean sus expectativas, ¿verdad?, entonces, y cómo entonces, y su creencia, cómo ellos la manejen en términos mentales, en términos cognitivos, van entonces a hacer que ellos puedan prever o puedan manejar una situación de estrés. Si no saben manejar sus expectativas de manera adecuada, por ejemplo, en términos de pensamiento, entonces eso va a generar estrés. Si lo hacen, entonces van a tener menos estrés. Si lo hacen de manera adecuada, ¿usted me entiende? Entonces, si tienen muchos supuestos, esos supuestos no se corresponden con la realidad igualmente. Por lo que ellos se van a enfocar entonces, lo que aplican esta técnica, en hacer lo contrario, en cambiar tales señalamientos, o sea, en cambiar las creencias que tiene el individuo que le pueden generar estrés, en cambiar las expectativas que ellos tienen que no se corresponden con la realidad. ¿Usted me entiende? En cambiar las suposiciones que ellos tienen, o sea, esos supuestos que ellos tienen referente a determinada situación. Entonces, cuando ellos van a cambiar estos elementos, ¿verdad?, están cambiando el conocimiento que tiene la persona para evaluar las situaciones en forma, podríamos decir, diferente. O sea, ellos simplemente la van a enseñar, lo que aplican esta técnica, a que evalúen la realidad, no como lo están veniendo haciendo hasta ahora, porque si lo hacen de esa manera, de manera muy particular, van a tener que seguir enfrentando situaciones de estrés y están manejando entonces adecuadamente el estrés. Es una técnica que indudablemente puede dar resultados y ha dado muchos resultados. Bueno, la relajación siempre ha estado bien vinculada a los espacios abiertos, los espacios vinculados con la naturaleza y a la música. Escuchar continuamente una música que te relaje, eso te lleva entonces con una frase, te relaja. Y el propósito de este enfoque es simplemente reducir el nivel
de excitación de una persona y lograr un estado más calmado, ¿verdad? Tanto psicológico como fisiológico. Si tú entonces te calmas, y una forma que utilizan la gente son las conversaciones, música suave, música por ejemplo de agua cayendo y cosas así, y una frase con suave, hace que el individuo baje. Si se relaja, entonces puede manejar mejor y puede salir de una situación de estrés y hasta prevenirlo. La gente que se mantiene relajada en estos términos, son gente que prevé situaciones de estrés. La meditación está vinculada a la filosofía y en consecuencia a las religiones orientales. Estos básicamente son principios orientales que tienen que ver con el yoga y otras más. Y estas, estos tienen sus populares, muy populares, pero están vinculadas mucho al mundo espiritual más que al mundo científico. Y un mundo espiritual cuestionable desde los judeocristianos, pero al fin la gente la practica y abre puertas espirituales. Yo no las recomiendo, las estoy mencionando, no las recomiendo para nada, porque creo que se abren puertas espirituales que usted no puede controlar. Y vuelvo y le repito que la mejor forma de manejar el estrés y de prevenir el estrés es estar a los pies de Cristo Jesús. El médico por excelencia de todas nuestras enfermedades, aquel que subió en la cruz y que por sus llagas fuimos sanados, y sanados en todos los términos, tanto del alma como en términos físicos. Pero tenemos otra explicación desde la perspectiva académica, que es la biorealimentación. Y la técnica de manejo del estrés, fíjense, es individual, porque ahí es que estamos, ¿verdad? En ella se observan las funciones del cuerpo que pueden y deben hasta cierto punto, ¿verdad? Ponerse bajo control voluntario, por ejemplo, ritmo cardíaco, la respiración, todo esto que tiene que ver con lo fisiológico. Si la gente lo puede controlar, lo puede alinear, entonces la gente puede manejar el estrés. Hasta ahora hemos estado desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo viendo el estrés como un concepto, viendo las fuentes del estrés, viendo los factores del estrés, viendo los moduladores del estrés y viendo cómo podemos manejar y prevenir el estrés. Dentro de los factores del estrés, creo que los factores más importantes en la actualidad son los factores no laborales, por lo del teletrabajo, y dentro de los factores organizacionales, los recortes, el despido y eso que genera entonces esa incertidumbre que está ahí en la fuente del estrés, ¿verdad? Esa incertidumbre que es más complicado, que es mucho más lo más complejo que tenemos hoy día. El estrés es como una respuesta adaptativa que tenemos a un estímulo en nuestro entorno, en los entornos laborales, y tenemos entonces nosotros que educar y poder manejar el estrés de manera adecuada, como a través de los moderadores del estrés, tanto la personalidad, tanto el comportamiento tipo A como el respaldo social. Yo creo que tener un buen respaldo social al interno de la organización, que se puede obtener a través de los grupos informales que se dan en las organizaciones, los individuos podrían entonces prever y manejar de manera más adecuada el estrés. Bueno, servido este encuentro con ustedes sobre el estrés laboral, yo espero que les haya sido de mucho provecho, y para crecer su acervo en torno al estrés que se estudia en diferentes ámbitos. En este caso estamos hablando del estrés que se manifiesta en el interno de las organizaciones. Con ustedes estuvo el profesor Beli Daniel Castillo desde el aula.